medio del brillo de una lujosa fiesta, una niña pobre se encanta con el sonido de un piano. Impulsada por la emoción, irrumpe en el salón y pide tocar frente a una audiencia incrédula. Lo que sucede después transforma miradas de desprecio en aplausos conmovidos. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos de qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Capítulo 1. La melodía del destino. El sonido de la lluvia golpeando las láminas del techo siempre le traía una mezcla de consuelo y ansiedad a Mariana. Consuelo, porque el ruido rítmico calmaba a su hija, a quien le encantaba escuchar la música natural del agua encontrando el metal. Ansiedad, porque cada tormenta en la Ciudad de México dejaba las calles de la colonia donde vivían aún más complicadas, y el camino hasta la parada del camión se transformaba en una aventura peligrosa con charcos profundos y banquetas resbaladizas. Aquella mañana de sábado, sin embargo, Mariana no podía darse el lujo de quejarse del clima. Tenía un trabajo nuevo esperándola. Sentada en la orilla de la cama angosta que compartía con su hija, Mariana se acomodó el uniforme sencillo que le habían entregado la víspera. Una blusa blanca, falda negra hasta las rodillas y un delantal discreto. Nada muy diferente de las otras chambitas temporales que había conseguido en los últimos meses, pero este en particular le traía una esperanza distinta. La Agencia de Recursos Humanos había dejado claro que la familia Garza Montemayor era una de las de más abolengo de la Ciudad de México y que trabajar para ellos, aunque fuera por unas semanas, podría abrirle puertas importantes. Mariana sabía que necesitaba esas puertas. Desde hacía 2 años, desde que se había quedado sola, cada día era una batalla para garantizar que Laura, su hija, tuviera por lo menos lo básico. Laura. La niña estaba acostada a su lado, todavía dormida, con el cabello castaño esparcido sobre la almohada delgada. Tenía apenas 5 años, pero sus ojos cargaban una profundidad que Mariana no lograba explicar. Era como si la pequeña entendiera más del mundo de lo que debía, como si cargara memorias de algo más grande, algo que iba más allá de la infancia simple y los juegos en el patio apretado donde vivían. Mariana le pasó la mano suavemente por el rostro, sintiendo que el corazón se le encogía. ¿Cómo explicarle a una niña que tendría que pasar el día entero sola, encerrada en casa, mientras su mamá trabajaba en una fiesta de lujo al otro lado de la ciudad? Entonces sonó el teléfono. El viejo teléfono de la cocina timbró a las 6:30 de la mañana, y Mariana contestó con el corazón ya acelerado. Era la supervisora de la agencia, doña Celia, con su voz seca y directa de siempre. La niñera que iba a cuidar a Laura había cancelado de último momento. Una gripa fuerte, fiebre alta, imposible ir hasta allá. Mariana sintió que el piso se le abría bajo los pies. No tenía a nadie más. La vecina que a veces le echaba la mano andaba de viaje. Su hermana vivía demasiado lejos, y dejar a Laura sola estaba completamente fuera de discusión. Doña Celia suspiró al otro lado de la línea, un suspiro cargado de impaciencia. Dijo que Mariana tenía que resolverlo, porque la familia Garza Montemayor no toleraba retrasos y, mucho menos faltas. Era la fiesta de cumpleaños de su hijo, un evento importante, y el equipo de apoyo en la cocina tenía que estar completo. Mariana tragó saliva e hizo lo único que podía hacer. Preguntó, con la voz casi desapareciendo de la vergüenza, si podía llevar a su hija. Prometió que Laura se quedaría quieta, escondida, que nadie ni siquiera se enteraría de que estaba ahí. Hubo un largo silencio del otro lado. Después, la respuesta llegó, fría y sin rodeos. Siempre y cuando la niña no se apareciera, siempre y cuando se mantuviera completamente fuera de la pista, estaba autorizado. Pero si algo salía mal, Mariana sería la responsable. Cuando colgó el teléfono, Mariana se sentó en la silla de la cocina y respiró hondo. Sabía que se estaba jugando el todo por el todo. Sabía que aquello podría costarle el trabajo antes siquiera de empezar. Pero no tenía opción. Regresó al cuarto y despertó a Laura con cuidado, explicándole que hoy sería diferente. Hoy, ella iría con su mamá.
Laura abrió los ojos despacio y sonrió, sin entender del todo lo que eso significaba, pero feliz de estar cerca de su madre. El camión que las llevó hasta la colonia Polanco iba hasta el tope. Mariana sostenía a Laura de la mano, apretada contra un costado del vehículo, mientras la ciudad pasaba por la ventana empañada. Laura miraba todo con una curiosidad silenciosa, observando cómo las calles se iban haciendo cada vez más limpias, las casas cada vez más grandes, los coches cada vez más brillantes. No dijo nada, pero Mariana sabía lo que su hija estaba pensando. Era otro mundo, un mundo que ellas conocían solo de lejos, a través de los escaparates y las pantallas de televisión. Cuando se bajaron a la altura de la avenida Presidente Masaryk, Mariana tuvo que caminar otras 3 cuadras hasta llegar a la dirección. La mansión se encontraba en medio de un terreno enorme, rodeada por muros altos y portones de hierro forjado. Había guardias en la entrada, hombres de traje oscuro que las miraron con esa mezcla de indiferencia y desconfianza, reservada para quienes claramente no pertenecían a ese lugar. Mariana mostró la identificación que le había dado la agencia, explicó que estaba ahí para trabajar en la fiesta y la autorizaron a entrar por un costado, donde estaba la entrada de servicio. La casa era todavía más grande de lo que Mariana había imaginado. 2 pisos, ventanales inmensos, jardines impecables con plantas que parecían esculpidas a mano. Todo ahí respiraba dinero, tradición, poder. Mariana apretó con más fuerza la mano de Laura, como si quisiera protegerla de toda aquella opulencia, o quizá protegerse a sí misma de la sensación de no encajar que crecía a cada paso. Fueron recibidas en la cocina por una mujer bajita y enérgica llamada Elvira, que comandaba al equipo de apoyo con mano de hierro y voz chillona. Elvira miró a Laura con una expresión de desaprobación inmediata, pero Mariana ya se lo esperaba. Le explicó rápidamente la situación, repitió que la niña no daría lata, que se quedaría quieta, escondida. Elvira puso los ojos en blanco, pero asintió con la cabeza. Dijo que había un cuartito al fondo, donde guardaban la ropa de cama y las toallas. Laura podía quedarse ahí, pero que no saliera para nada, que no hiciera ruido, que no existiera. Mariana llevó a su hija hasta el pequeño cuarto al final de un pasillo estrecho. Era apretado, mal iluminado, con olor a jabón en polvo y naftalina. Tenía una ventana pequeña que daba al patio trasero y una pila de sábanas dobladas en un estante. Mariana se arrodilló frente a Laura y le tomó el rostro entre las manos. Le pidió, con los ojos brillando por las lágrimas contenidas, que fuera una buena niña, que se quedara ahí, quietecita, jugando sola, que no saliera por nada del mundo. Laura asintió, seria, como si entendiera la gravedad de la situación. Mariana le dio un beso en la frente, le dejó una bolsita con galletas y una botellita de agua y salió del cuarto con el corazón hecho pedazos. Regresó a la cocina y se sumergió en el trabajo. La fiesta empezaría a media tarde y había decenas de tareas por hacer. Mariana ayudó a preparar charolas de bocadillos, organizó la loza, limpió copas de cristal que parecían valer más que todo lo que ella poseía. El tiempo pasó rápido, entre órdenes gritadas, ollas hirviendo y el olor de comida cara preparándose. Mariana intentaba no pensar en Laura, sola en aquel cuartito oscuro. Intentaba confiar en que su hija obedecería. Pero Laura era solo una niña, y los niños, por más obedientes que sean, tienen una curiosidad natural que puede más que cualquier promesa. Al principio, Laura se quedó quieta como había prometido. Jugó con sus propios dedos, inventó historias en su cabeza, miró por la pequeña ventana hacia el jardín de afuera. Pero poco a poco, un sonido comenzó a llamarla. Era una música lejana, que venía de algún lugar de la casa. Risas, conversaciones animadas, el tintineo de las copas al chocar. Y luego, algo más. Una melodía. Suave, pero presente. Como un susurro que se colaba por las paredes, encontrando a Laura exactamente donde estaba. La niña se levantó de la pila de sábanas donde estaba sentada y pegó el oído a la puerta. La música se hizo más nítida. Eran notas sueltas, desorganizadas,
como si alguien estuviera probando un instrumento. Pero para Laura, aquello era mágico. Ella conocía ese sonido. Lo conocía de algún lugar profundo, de un recuerdo que dolía y reconfortaba al mismo tiempo. Era el piano, el mismo sonido que escuchaba cuando su papá estaba vivo, cuando él tocaba en barecitos y la llevaba con él, sentándola en su regazo mientras sus dedos danzaban sobre las teclas. Laura abrió la puerta despacio. El pasillo estaba vacío. Dio un paso hacia afuera, luego otro. Nadie apareció. La música continuaba, llamándola, jalándola como un hilo invisible. Siguió por el pasillo, atravesó la cocina de puntitas, escondiéndose detrás de pilas de cajas y estantes. Nadie la vio. Todos estaban demasiado ocupados. Y entonces llegó al salón principal. Laura se detuvo en la entrada, oculta detrás de una pesada cortina, y lo que vio la dejó paralizada. El salón era enorme, con techos altísimos y un candelabro de cristal gigantesco colgando del techo. Había decenas de personas, todas vestidas con ropa que parecía salida de una revista. Mujeres con vestidos largos y brillantes, hombres de traje, todos conversando, riendo, sosteniendo copas de champaña. Y en 1900, el centro de todo, dominando la sala como un gigante de madera pulida, estaba el piano. Un piano de cola, negro y reluciente, tan hermoso que a Laura le dieron ganas de llorar solo de verlo. Y entonces apareció él. Un joven rubio, alto, con una sonrisa fácil y ojos claros. Debía tener unos 20 y tantos años, y había algo en él que llamaba la atención. No era solo su apariencia, sino la forma en que la gente se volteaba cuando pasaba, como todos parecían querer estar cerca de él. Caminó hacia el piano con la confianza de quien ya ha hecho eso 1000 veces. Se sentó en el banco y acomodó los dedos sobre las teclas. Cuando empezó a tocar, el salón entero guardó silencio. La melodía que salió de aquel instrumento era diferente a todo lo que Laura había escuchado. Era triste, pero hermosa. Era como si cada nota cargara un peso, una historia, una nostalgia. Laura sintió que algo se movía dentro de su pecho, una emoción tan grande que no sabía cómo nombrar. Era como si esa música le estuviera hablando directamente a ella, diciéndole cosas que no entendía, pero que tenían todo el sentido del mundo. No pudo contenerse. Salió de detrás de la cortina y comenzó a caminar hacia el piano. Sus pasos eran pequeños, pero decididos. Atravesó el salón, pasando entre los invitados, que empezaron a notar su presencia. Los susurros comenzaron a esparcirse. Miradas de sorpresa, de confusión, de desdén. ¿Quién era esa niña? ¿De dónde había salido? ¿Por qué estaba ahí, vestida de forma tan sencilla, en medio de una fiesta tan sofisticada? El joven pianista seguía tocando, todavía no se había dado cuenta. Pero Laura estaba cada vez más cerca. Cuando finalmente llegó al piano, se detuvo justo a su lado y esperó. Esperó hasta que la música terminó, hasta que la última nota resonó por el salón y se disolvió en el silencio. El muchacho abrió los ojos y miró hacia abajo. Se sorprendió al ver a la niña ahí, tan cerca, mirándolo con aquellos ojos profundos y serios. Él sonrió sin entender bien lo que estaba pasando. Entonces Laura habló. Su voz era suave, pero firme. Dijo con toda la inocencia y el valor que solo una niña posee, que ella también quería tocar. El salón estalló en murmullos. Algunos se rieron pensando que era una broma de mal gusto. Otros se indignaron. ¿Cómo se atrevía esa niña a interrumpir la fiesta? ¿Quién se creía que era? Una mujer de vestido azul, con el cabello recogido en un chongo elegante, comentó en voz alta que aquello era un absurdo, que alguien debería sacar a esa niña de ahí inmediatamente. Pero el joven pianista no se rió. Miró a Laura con atención, notando algo que los demás no veían. Había una sinceridad en esos ojos, una conexión verdadera con la música. Se acordó de cuando era niño, de cuando la música era solo sentir antes de que se convirtiera en impresionar. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Se levantó del banco, tomó a Laura de la mano con delicadeza y la ayudó a subir. La acomodó en el banco, poniendo un cojín para que alcanzara las teclas.
El salón quedó en completo silencio, todos observando con una mezcla de shock y curiosidad. Laura miró las teclas por un largo momento. Sus deditos se posaron sobre ellas, temblando ligeramente, y entonces tocó la primera nota. El sonido que salió de aquel piano no era técnico, no era perfecto, pero era verdadero. Laura empezó a tocar una melodía simple, algo que parecía venir de dentro de ella, de un lugar que ni ella misma sabía que existía. Eran notas que su papá solía tocar, transformadas por la memoria infantil en algo nuevo, algo puro, y el salón entero dejó de respirar. Las personas que antes se reían ahora estaban paralizadas. La melodía de Laura estaba cargada de emoción. Cada nota parecía contar una historia de pérdida, de amor, de nostalgia. Era música tocada por el alma, no por las manos, y era imposible no conmoverse. Cuando Laura terminó, el silencio fue ensordecedor. Nadie sabía qué decir. La niña quitó las manos de las teclas y miró al joven pianista, que estaba a su lado con los ojos brillantes. Estaba claramente emocionado, tocado por algo que no podía explicar. Entonces vino el aplauso. Empezó despacio, con una o dos personas, pero pronto se extendió. El salón entero aplaudió a Laura. No fue un aplauso educado, de cortesía. Fue genuino, emocionado. Algunas personas incluso tenían lágrimas en los ojos. Fue en ese momento que apareció Mariana. Había escuchado el alboroto, las conversaciones agitadas en la cocina sobre una niña que había invadido el salón. Su corazón se disparó. Corrió hasta allá y se quedó helada al ver a Laura sentada al piano, con todos mirándola. El pánico se apoderó de ella. Atravesó el salón corriendo, pidiendo disculpas en voz alta, avergonzada, desesperada. Tomó a Laura del brazo, la bajó del banco y empezó a arrastrarla hacia afuera. Laura no entendía. Miró a su mamá con confusión, con tristeza. Había hecho algo malo. Había desobedecido. Solo quería tocar, solo quería sentir la música de nuevo. Mariana salió del salón con su hija, ignorando las miradas, las conversaciones en voz baja, el peso del juicio que caía sobre ella. Regresó al cuartito del fondo, cerró la puerta y se derrumbó. Abrazó a Laura y lloró, pidiéndole perdón, diciéndole que eso no podía haber pasado, que ahora perdería el trabajo, que estaban en problemas. Laura abrazó a su mamá y también lloró, pero no entendía el motivo de tanta tristeza. Había sido tan bonito. La música había sido tan bonita. Allá en el salón, el joven pianista seguía parado junto al piano, pensativo. No podía sacarse esa escena de la cabeza. La forma en que Laura había tocado, la emoción pura que salía de esas notas. Era algo que él no sentía desde hacía mucho tiempo. Algo que la técnica impecable y los años de estudio habían de cierta forma borrado de él. Miró a su alrededor, viendo a los invitados volver a sus conversaciones, a la champaña, como si nada hubiera pasado. Pero para él, algo había cambiado. Aquella niña desconocida había despertado algo dormido dentro de él. Un recuerdo de por qué había empezado a tocar el piano antes de que todo se convirtiera en presentaciones perfectas y expectativas familiares. Mientras la fiesta continuaba, mientras Mariana lloraba abrazada a Laura en el fondo de la casa, y mientras el joven pianista se quedaba ahí, perdido, en sus pensamientos, algo se había sembrado. Una semilla pequeña, frágil, pero poderosa. Y esa semilla, sin que nadie lo supiera todavía, cambiaría el destino de todos ellos de formas que ninguno podría imaginar. Capítulo 2. Acordes del corazón. El domingo amaneció nublado en la Ciudad de México, con esa humedad pesada que parecía pegarse a la piel y hacer todo más difícil. Mariana se despertó antes de que saliera el sol, como siempre, pero esta vez el sueño había sido intranquilo, lleno de pesadillas sobre perder el trabajo, sobre no poder pagar la renta, sobre Laura pasando hambre. Se levantó despacio para no despertar a su hija y fue a la cocina a preparar un café ralo, rendidor, que tenía que durar toda la semana. Todavía no había recibido la llamada que tanto temía.
La llamada de la agencia diciendo que sus servicios ya no eran necesarios, que la familia Garza Montemayor se había indignado con el episodio de la víspera. Mariana miró el viejo teléfono en la pared, como si pudiera evitar que sonara solo con la fuerza del pensamiento. Necesitaba ese trabajo, lo necesitaba desesperadamente. La verdad es que la noche anterior, después del incidente en el Isintocentos salón, Mariana había esperado lo peor. Tras pasar horas encerrada en el cuartito del fondo con Laura, consolando a su hija y tratando de controlar su propio pánico, Elvira había tocado a la puerta. Mariana abrió esperando que la corrieran en ese mismo instante, pero para su sorpresa, la supervisora de la cocina solo le dijo que ya podía irse a casa. Nada sobre un despido, nada sobre lo ocurrido, solo una mirada dura y un gesto con la cabeza. Mariana recogió sus cosas y salió por la entrada de servicio con Laura de la mano, sin entender bien qué había pasado. En el camión de regreso, Laura se había quedado callada mirando por la ventana con esa expresión distante que Mariana conocía bien. Era la misma expresión que la niña ponía cuando pensaba en su papá. Mariana sabía que tocar ese piano había removido algo profundo en Laura, algo que ella misma no podía alcanzar ni sanar. La música siempre fue la conexión más fuerte entre Laura y su padre, y Mariana se sentía impotente ante eso. Roberto. Solo de pensar en su nombre, Mariana sentía una opresión en el pecho. Él había sido músico, autodidacta, un apasionado de lo que hacía aún sin haber tenido nunca clases formales, ni un título de conservatorio. Tocaba en barecitos, en fiestas sencillas, a veces en la calle cuando el dinero andaba muy escaso. No era una vida fácil, pero era honesta, y él amaba cada nota que tocaba. Amaba aún más cuando nació Laura. Desde bebé la niña reaccionaba a la música de una manera especial. Dejaba de llorar cuando oía el piano, sonreía cuando Roberto tocaba para ella, aplaudía con sus manitas al ritmo de las canciones. Cuando Laura tenía 3 años, Roberto empezó a enseñarle, no de forma estructurada, no con métodos ni partituras. Simplemente sentaba a su hija en su regazo, guiaba sus deditos sobre las teclas del teclado viejo que tenían en casa y dejaba que sintiera la música. Decía que la técnica podía venir después, pero el sentimiento tenía que venir primero. Y Laura aprendía rápido, demasiado rápido. Era como si ya supiera, como si la música fuera una lengua materna que solo necesitaba recordar. Pero entonces llegó aquel día, el día en que todo cambió. Roberto regresaba a casa después de tocar en un bar en Iztapalapa. Era tarde, casi medianoche. Hubo un accidente, un tráiler sin frenos, un choque violento, y en cuestión de segundos todo terminó. Mariana recibió la noticia por teléfono, en plena madrugada, y sintió que el mundo se le venía encima. De un momento a otro, se convirtió en madre soltera, viuda, sola en el mundo con una niña de 3 años que criar. Laura no entendió bien lo que había pasado. Mariana intentó explicarle con suavidad, diciéndole que papá se había ido a un lugar muy lejano, que ya no iba a volver. La niña lloró, pero era demasiado pequeña para comprender la permanencia de aquello. Durante semanas, preguntaba cuándo volvería su papá, cuándo volvería a tocar el piano para ella, y cada pregunta era como un cuchillo en el corazón de Mariana. Lo peor fue cuando Laura dejó de preguntar, dejó de hablar de su papá, dejó de tocar las canciones que él le había enseñado. El teclado viejo se quedó arrumbado en un rincón de la sala, juntando polvo, y Mariana no tuvo el valor de venderlo, ni siquiera cuando el dinero escaseaba desesperadamente. Era la última conexión física con Roberto, la última prueba de que aquellos años de felicidad habían sido reales. Y entonces, el sábado, Laura había tocado el piano por primera vez en 2 años, no en el teclado viejo de casa, sino en un magnífico piano de cola, frente a decenas de personas ricas e importantes, y había sido hermoso. A pesar de todo el miedo y la vergüenza, Mariana no podía negar que había sido hermoso. Su hija había tocado como su padre le enseñó, con el corazón, y eso había conmovido a la gente de una forma que ninguna técnica podría lograr. Sonó el teléfono.
Mariana casi tira la taza de café. Miró el aparato como si fuera una serpiente, a punto de atacar. Respiró hondo, se secó las manos en el delantal y contestó, preparándose para lo peor. Pero la voz del otro lado no era la de doña Celia de la agencia. Era masculina, joven, educada. El muchacho se presentó como Gabriel Garza Montemayor, y Mariana necesitó unos segundos para procesarlo. Era él, el joven que había tocado el piano en la fiesta, el hijo de la familia. Gabriel dijo que le gustaría hablar con ella, si era posible esa misma mañana. No era sobre el trabajo, le aseguró al notar la tensión en la voz de Mariana. Era sobre otra cosa, sobre Laura, sobre la música. Quería saber más sobre la niña, sobre cómo había aprendido a tocar de esa manera. Mariana dudó, confundida, sin entender bien lo que estaba pasando, pero aceptó. Gabriel dijo que pasaría por su casa en 1 hora. Cuando colgó, Mariana se quedó parada en medio de la cocina tratando de entender. ¿Por qué el hijo de una de las familias más ricas de la Ciudad de México querría venir a la humilde colonia donde ella vivía? ¿Qué quería con Laura? ¿Sería algún tipo de problema? ¿Alguna queja formal? Despertó a su hija. Le preparó una avena sencilla para desayunar y le explicó que tendrían una visita. Laura preguntó quién, y cuando Mariana le dijo que era el muchacho del piano, los ojos de la niña se iluminaron de una forma que su madre no había visto en mucho tiempo. Gabriel llegó puntual, manejando un coche que seguramente valía más de lo que Mariana ganaría en varios años. Se estacionó en la calle estrecha, entre coches viejos y motocicletas oxidadas, y se bajó vistiendo ropa casual, pero claramente cara. Algunos vecinos se asomaron por la ventana, curiosos. No era común ver a alguien como él por ahí. Mariana lo recibió en la puerta, nerviosa, disculpándose de antemano por la sencillez de la casa. Gabriel sonrió, de esa manera fácil y genuina, y dijo que no había ningún problema. Entró, saludó a Laura con un gesto cariñoso y se sentó en la silla que Mariana le ofreció. La conversación empezó despacio. Gabriel explicó que no había dejado de pensar en la presentación de Laura. Dijo que había algo en esa música, algo que lo había conmovido profundamente. Quería entender de dónde venía eso, cómo una niña tan pequeña, sin educación formal, podía tocar con tanta emoción. Mariana dudó al principio, pero poco a poco empezó a contarle. Habló de Roberto, de cómo era músico, de cómo le había enseñado a Laura desde pequeña. Habló del accidente, de cómo la niña había dejado de tocar después de perder a su padre. Y por primera vez desde aquel día terrible, Mariana lloró frente a alguien que no fuera Laura. Lloró de nostalgia, de cansancio, de soledad. Gabriel escuchó todo en silencio, con una expresión de compasión genuina en el rostro. Cuando Mariana terminó, se quedó callado un momento procesando. Luego miró a Laura, que estaba sentada en el sofá abrazada a una muñeca vieja, y le preguntó si se acordaba de las canciones que su papá le enseñaba. Laura asintió tímidamente. Dijo que se acordaba de algunas, que a veces, cuando estaba sola, intentaba recordar las notas, pero era difícil sin un piano de verdad. Fue entonces cuando Gabriel hizo la propuesta que lo cambiaría todo. Dijo que le gustaría volver a tocar con Laura, no frente a otras personas, no en una fiesta. Solo ellos dos, en privado, en el salón de música de la mansión. Dijo que había algo en esa niña que necesitaba entender, algo que había despertado en él una pasión por la música que llevaba años adormecida. Gabriel explicó que había estudiado piano desde los 6 años, con los mejores maestros, en las mejores escuelas. Su técnica era impecable, su repertorio vasto. Pero en algún momento, la música había dejado de ser sobre sentir y se había convertido solo en impresionar, en tocar perfectamente en eventos sociales, en mantener la tradición familiar, en cumplir con las expectativas. Pero Laura tocaba diferente. Tocaba con el alma, y Gabriel quería volver a aprender eso. Mariana no sabía qué decir. Una parte de ella pensaba que era una locura. ¿Un joven rico queriendo pasar tiempo con su hija pobre? ¿Qué diría la gente? ¿Qué pensaría su familia? Pero otra parte, la que veía los ojos de Laura brillar de esperanza,
Sabía que no podía negarle eso a su hija. Entonces Gabriel se aseguró de tranquilizarla. Dijo que hablaría con su madre, que le explicaría la situación, que pediría permiso para usar el salón de música en los horarios en que la casa estuviera vacía, que todo sería discreto, respetuoso, y lo más importante, que Laura tendría acceso al piano siempre que quisiera, sin necesidad de esconderse, sin miedo. Mariana todavía dudaba, pero fue Laura quien decidió. La niña se levantó del sofá, se acercó a Gabriel y le preguntó, con esa vocecita firme, si de verdad podría volver a tocar en el piano grande. Gabriel sonrió y le dijo que sí, que podía, y más aún, que a él le encantaría aprender también de ella. Fue así como comenzó una amistad improbable, construida sobre teclas de marfil y notas musicales, entre dos mundos tan diferentes, pero unidos por el lenguaje universal de la música. La primera sesión tuvo lugar 3 días después, un miércoles por la tarde. Mariana llevó a Laura a la mansión, pero esta vez entraron por la puerta principal. Gabriel las recibió personalmente, y Mariana notó que algunos empleados miraban con curiosidad, pero nadie dijo nada. Gabriel tenía autoridad ahí, y sus decisiones se respetaban. El salón de música era una habitación en el segundo piso, con paredes forradas de madera y estantes llenos de partituras antiguas. El piano estaba en el centro, iluminado por la luz suave que entraba por un gran ventanal. Era un Steinway, explicó Gabriel, uno de los mejores pianos del mundo. Había pertenecido a su abuelo, que también era músico. Laura entró en la sala con los ojos muy abiertos, caminando despacio hacia el instrumento, como si estuviera en un lugar sagrado. Gabriel la ayudó a subir al banco, ajustó la altura y se sentó a su lado. Entonces le preguntó qué le gustaría tocar. Laura se quedó en silencio un momento pensando. Luego dijo que quería tocar la canción de la lluvia. Gabriel le preguntó qué era eso, y Laura le explicó que era una canción que su papá había creado, inspirada en el sonido de la lluvia cayendo en el techo de su casa. Era simple pero bonita, y entonces Laura empezó a tocar. Sus deditos danzaban sobre las teclas con una ligereza natural, creando una melodía que realmente sonaba como lluvia. Gotas suaves al principio, luego más fuertes, y después volviendo a la calma. Era poético, era visual, era emocionante. Gabriel estaba fascinado, no solo con la música, sino con la forma en que Laura tocaba. No había duda, no había miedo a equivocarse. Simplemente sentía y lo traducía en sonidos. Cuando la música terminó, Gabriel aplaudió genuinamente impresionado. Entonces fue su turno. Tocó una pieza clásica, Chopin, ejecutada con perfección técnica. Las notas eran precisas, el ritmo impecable. Pero cuando terminó y miró a Laura, la niña tenía una expresión pensativa en el rostro. Gabriel le preguntó qué le había parecido. Laura respondió con la honestidad brutal de los niños. Dijo que había sido bonito, pero que sonaba triste. Gabriel se sorprendió. ¿Triste? Era un vals, debía ser alegre. Pero Laura insistió. Dijo que las notas estaban bien, pero que sentía una tristeza en ellas, como si Gabriel no estuviera feliz mientras tocaba. Aquello le pegó a Gabriel con todo. Era verdad. Tocaba perfectamente, pero sin alegría. La música se había convertido en un deber, no en un placer, y una niña de 5 años se había dado cuenta en cuestión de minutos. Gabriel le preguntó a Laura cómo podía hacerlo diferente. La niña pensó un poco, y luego le sugirió que tocara pensando en algo que lo hiciera feliz. Gabriel lo intentó, pero fue más difícil de lo que imaginaba. Había pasado tanto tiempo enfocado en la técnica que había olvidado cómo simplemente sentir. Laura entonces tuvo una idea. Le pidió que tocaran juntos, al mismo tiempo en el mismo piano. A Gabriel le pareció extraño al principio, pero aceptó. Se sentaron uno al lado del otro, y Laura empezó con su canción de la lluvia. Gabriel la acompañó improvisando, dejándose guiar por lo que sentía en el momento en vez de seguir alguna regla o estructura. Y algo mágico sucedió. La música que crearon juntos era imperfecta técnicamente, pero era hermosa, estaba viva, era verdadera. Gabriel sintió algo dentro de él que no había sentido en años,
una alegría pura, casi infantil, de simplemente hacer música por el placer de hacerla. Cuando terminaron, los dos estaban sonriendo. Mariana, que se había quedado en la sala esperando, tenía lágrimas en los ojos. Era como ver a su hija reencontrarse con una parte de sí misma que había perdido. Las sesiones se volvieron regulares. 2 veces por semana, Gabriel y Laura se encontraban en el salón de música. Mariana siempre se quedaba cerca, a veces haciendo pequeños trabajos de limpieza que Gabriel insistía en pagarle por separado. Otras veces, simplemente esperando, cosiendo o leyendo una revista vieja. Con el paso de las semanas, la amistad entre Gabriel y Laura creció. No solo tocaban juntos, sino que conversaban, reían, compartían historias. Gabriel le contaba sobre sus clases en la carrera de administración, a la que asistía más por obligación que por gusto, sobre las fiestas aburridas a las que tenía que ir, sobre la presión constante de ser un Garza Montemayor. Laura hablaba de la escuela, de sus amigas, de los dibujos que le gustaba hacer y de los recuerdos cada vez más nítidos que tenía de su papá. Y poco a poco, Gabriel empezó a cambiar. Su forma de tocar se volvió diferente, más libre, más expresiva. Empezó a componer sus propias canciones, algo que nunca había hecho antes. Y Laura también cambiaba. Se volvía más segura, más platicadora, más feliz. La música estaba devolviéndole la luz a los ojos de la niña. Pero no todo era armonía. Dentro de la mansión había miradas de desaprobación. Los empleados comentaban en voz baja sobre la extraña situación. Una niña pobre tocando el piano con el hijo de los patrones. Había algo inadecuado en eso, algo que no encajaba en el orden natural de las cosas, y eventualmente esos susurros llegarían a oídos de quien realmente importaba. Elena Garza Montemayor, la matriarca de la familia. Una mujer de 60 y tantos años, elegante, dura, con ojos que parecían evaluar y juzgar a todo y a todos a su alrededor. Había tolerado el súbito interés de su hijo por la hija de la empleada temporal, porque pensó que sería algo pasajero. Una caridad momentánea, tal vez, pero conforme pasaban las semanas y Gabriel seguía dedicándole tiempo a esa niña, Elena empezó a molestarse. No se trataba de bondad o maldad. Para Elena se trataba de mantener la estructura, la jerarquía, el lugar de cada quien en la sociedad. Mezclar mundos diferentes solo traía problemas, y ella tenía planes para su hijo. Planes que incluían una buena universidad en el extranjero, un matrimonio ventajoso, una carrera respetable. Nada de eso incluía una amistad con una niña pobre que tocaba el piano sin educación formal. Pero por el momento, Elena observaba en silencio, calculando, esperando el momento adecuado para intervenir. Y mientras tanto, en el salón de música, Gabriel y Laura seguían creando su propia sinfonía, completamente ajenos a la tormenta que se formaba en el horizonte. Capítulo 3. Silencio roto. Habían pasado 2 meses desde aquel primer encuentro en el salón de música, y el otoño comenzaba a dar sus primeras señales en la Ciudad de México. Las tardes se hacían más cortas, el aire más fresco, y los árboles de Polanco empezaban a soltar sus hojas doradas sobre las banquetas impecables. Para Laura, esos 2 meses fueron los más felices desde que había perdido a su papá. La música había vuelto a su vida, y con ella, una alegría que Mariana pensó que nunca más vería en su hija. Las sesiones con Gabriel continuaban 2 veces por semana, siempre los miércoles y viernes por la tarde. Habían desarrollado su propia rutina. Laura llegaba, subía corriendo las escaleras hasta el salón de música, y Gabriel ya la estaba esperando, con el piano abierto y a veces con alguna sorpresa preparada. Podía ser una partitura nueva que quería que escuchara, o un chocolate importado que había comprado especialmente para ella. Pequeños gestos que demostraban lo importante que se había vuelto esa amistad para él. Gabriel no era solo un maestro. Aunque le enseñaba a Laura sobre escalas, acordes y ritmo de una forma lúdica y divertida. Era un amigo, quizá hasta una figura paterna sustituta, aunque ninguno de los dos lo admitiría jamás en voz alta. Conversaban de todo. Gabriel le contaba sobre sus clases en la carrera de administración,
que cursaba más por obligación que por gusto, sobre las fiestas aburridas a las que estaba obligado a asistir, sobre la presión constante de ser un Garza Montemayor. Laura, por su parte, hablaba de la escuela, de sus amigas, de los dibujos que le gustaba hacer y de los recuerdos cada vez más nítidos que tenía de su padre. Fue Laura quien tuvo la idea de componer una canción juntos, una canción de verdad, hecha especialmente por ellos. A Gabriel le pareció una idea maravillosa. Durante semanas trabajaron en ella. Laura creaba las melodías principales basadas en sentimientos e imágenes que tenía en la cabeza. Gabriel las estructuraba, añadía armonías, transformaba los fragmentos en algo coherente. El resultado fue una pieza hermosa que llamaron Melodía de la Esperanza. Trataba sobre volver a empezar, sobre encontrar luz después de la oscuridad, sobre amistades improbables que surgen cuando menos lo esperamos. Mariana observaba todo aquello con una mezcla de gratitud y preocupación. Gratitud porque Laura estaba floreciendo, porque la niña sonreía de nuevo, porque tenía algo que esperar con ansias. Pero también preocupación, porque todo aquello parecía demasiado bueno para ser verdad. La gente como ellos no se mezclaba con gente como los Garza Montemayor. No a largo plazo. Tarde o temprano la realidad tocaría a su puerta. Y tocó. Fue un viernes, a finales de octubre. Mariana estaba en la cocina ayudando a preparar la cena cuando Elvira apareció con una expresión seria en el rostro. Dijo que doña Elena quería hablar con ella. Inmediatamente, en el despacho principal. El corazón de Mariana se disparó. En esos 2 meses, solo había visto a Elena de lejos. La matriarca rara vez circulaba por las áreas donde trabajaban los empleados, prefiriendo mantenerse en los pisos superiores o en sus compromisos sociales fuera de casa. Pero Mariana sabía quién era. Todos lo sabían. Elena era el corazón y el cerebro de esa familia, la persona que realmente tomaba las decisiones importantes. Mariana subió las escaleras con las piernas temblorosas, sintiendo que algo muy malo estaba a punto de suceder. El despacho de Elena estaba en el primer piso, una sala amplia con muebles de madera oscura, estantes llenos de libros antiguos y un escritorio enorme donde trabajaba. La propia Elena estaba sentada detrás del escritorio, con las manos cruzadas sobre una carpeta de documentos, los ojos fríos y calculadores fijos en Mariana. No perdió el tiempo en cortesías. Con una voz controlada pero firme, Elena fue directo al grano. Dijo que había tolerado esa situación por demasiado tiempo, que su paciencia tenía límites, que era absolutamente inadecuado que su hijo, un joven de buena familia, con un futuro brillante por delante, pasara tanto tiempo con la hija de una empleada temporal. Mariana intentó defenderse, dijo que todo era inocente, que solo se trataba de música, que Laura no estaba causando ningún problema, pero Elena la interrumpió con un gesto de la mano. No se trataba de que la niña causara problemas, explicó fríamente. Se trataba de mantener las cosas en su debido lugar. Se trataba de que Gabriel no creara vínculos inadecuados que pudieran confundir las expectativas de todos los involucrados. Elena entonces dejó clara cuál era su decisión. Los servicios de Mariana ya no serían necesarios. Le pagarían las semanas trabajadas, con una pequeña bonificación extra, y debía abandonar la casa de inmediato. Y obviamente, Laura tampoco debía volver más. Los encuentros en el salón de música habían terminado. Mariana sintió que el piso se le abría bajo los pies. Intentó argumentar, suplicó por otra oportunidad, dijo que necesitaba ese trabajo. Pero Elena fue inflexible. Dijo que ya había tomado la decisión y que no había lugar para negociaciones. Llamó a uno de los guardias para que escoltara a Mariana a la salida. Mariana bajó las escaleras en estado de shock, con las piernas temblorosas y los ojos ardiendo por las lágrimas contenidas. Recogió sus cosas en la cocina mientras los otros empleados la miraban con lástima o curiosidad. Entonces se acordó de Laura. La niña estaba en el salón de música con Gabriel, completamente ajena a lo que acababa de suceder. Subió corriendo hasta allá y abrió la puerta sin tocar. Gabriel y Laura estaban sentados al piano,
tocando la melodía de la esperanza, riéndose de algo que Laura había dicho. Cuando vieron la expresión en el rostro de Mariana, la música se detuvo abruptamente. Mariana intentó mantener la compostura, pero su voz salió temblorosa cuando dijo que tenían que irse. Ahora. Laura preguntó por qué, pero Mariana solo tomó la mano de su hija y empezó a jalarla. Gabriel se levantó, confundido, preguntando qué estaba pasando. Mariana intentó explicar entre lágrimas que ya no podían volver, que la habían despedido, que aquello tenía que terminar. Gabriel se quedó paralizado por un momento. Luego salió corriendo del salón de música. Mariana escuchó su voz resonando por el pasillo, llamando a su madre, pero ella no esperó para ver qué pasaría. Bajó las escaleras con Laura, que ahora también estaba llorando, sin entender bien qué había hecho mal. Salieron por la puerta de servicio y caminaron hasta la parada del camión. Laura lloraba en voz baja, preguntando si al menos podía despedirse de Gabriel, si podía volver solo una vez más para tocar el piano. Cada pregunta era un cuchillo en el corazón de Mariana. Abrazó a su hija con fuerza y lloró junto a ella, prometiéndole que todo estaría bien, aun sabiendo que era mentira. Dentro de la mansión, Gabriel confrontó a su madre. Fue uno de los peores enfrentamientos que habían tenido. Le gritó. Por primera vez en su vida le gritó a Elena, diciendo que no tenía derecho a hacer eso, que Laura era solo una niña, que la música era importante para ella, que aquello era cruel e injusto. Elena mantuvo la calma, como siempre. Dijo que algún día lo entendería, que lo estaba haciendo por su bien, que se lo agradecería cuando fuera mayor. Gabriel dijo que la odiaba. Dijo que era fría, insensible, que solo le importaban las apariencias y el estatus social. Elena ni siquiera se inmutó. Dijo que estaba siendo dramático, que se le pasaría, que pronto se olvidaría de esa niña y seguiría con su vida. Gabriel salió azotando la puerta del despacho y se encerró en su propio cuarto, negándose a cenar o a hablar con nadie. Durante los días siguientes, Gabriel intentó contactar a Mariana. Le pidió su número de teléfono a algunos empleados, pero nadie lo sabía o nadie quiso dárselo. Intentó preguntarle a Elvira, pero la supervisora dijo que no tenía esa información. Gabriel se dio cuenta de que estaban dificultando las cosas a propósito. Su madre había dado órdenes. Pensó en contratar a un investigador privado, pero todo lo que tenía provenía de su familia. Su tarjeta de crédito estaba a nombre de sus padres, su coche era un regalo de ellos. No tenía independencia financiera real. Por primera vez en su vida, Gabriel se sintió prisionero de su propia riqueza. Mientras tanto, la vida de Mariana y Laura volvió a la dura realidad. Sin el trabajo en la mansión, Mariana tuvo que volver a aceptar chambitas esporádicas, trabajos que pagaban mal y no ofrecían ninguna seguridad. Lavaba ropa para los vecinos, limpiaba casas, hacía dulces para vender, cualquier cosa para pagar las cuentas y poner comida en la mesa. Laura cambió. La luz que había vuelto a sus ojos durante esos 2 meses comenzó a apagarse de nuevo. No hablaba de Gabriel, no preguntaba cuándo volverían a verse. Era como si hubiera entendido, a su manera infantil pero profunda, que aquello se había acabado de verdad, que algunas puertas, cuando se cierran, no vuelven a abrirse. Pero la música no la abandonó. Laura empezó a hacer algo que le partió el corazón a Mariana. En las tardes en que no tenía escuela, la niña tomaba pedazos de gis de colores o ramitas y dibujaba teclas de piano en la banqueta frente a la casa donde vivían. Se sentaba ahí poniendo los dedos sobre las teclas imaginarias y fingía tocar. Cerraba los ojos y movía las manos como si estuviera tocando la melodía de la esperanza, la canción que ella y Gabriel habían creado juntos. Los vecinos la miraban con lástima. Algunos niños se reían, les parecía extraño, pero a Laura no le importaba. Esa era su forma de mantener viva la música, de mantener viva la memoria de lo que habían sido esos 2 meses mágicos en la mansión de Polanco. Fue así como Gabriel la encontró. Habían pasado 3 semanas desde el despido de Mariana, 3 semanas de frustración, de puertas cerradas, de números de teléfono que no existían.
Gabriel estaba a punto de rendirse cuando tuvo una idea. Recordó que una vez, durante una conversación en el salón de música, Laura había mencionado el nombre de la escuela donde estudiaba. Era una pequeña escuela pública en Iztapalapa. Si iba hasta allá, quizá podría averiguar dónde vivía Laura. Fue exactamente lo que hizo. Faltó a sus clases de la universidad, tomó el coche y manejó hasta la escuela. Habló con la secretaria. Inventó una historia sobre ser un maestro de música que quería contactar a la familia para ofrecer clases gratuitas. Le costó un poco. Hubo resistencia por cuestiones de privacidad, pero finalmente consiguió una dirección. Cuando llegó a la calle donde vivía Laura, el contraste con Polanco no podría ser mayor. Casas pequeñas y apretadas, calles sin pavimentar en algunos tramos, coches viejos estacionados en las banquetas, pero Gabriel no estaba ahí para juzgar. Estaba ahí por Laura. Estacionó el coche y empezó a caminar por la calle, buscando el número que había anotado. Fue entonces cuando la vio. Laura estaba sentada en la banqueta, exactamente como hacía todos los días. Había dibujado un piano en el suelo con gis blanco, las teclas perfectamente espaciadas, algunas coloreadas para indicar dónde empezaban las octavas. Estaba de espaldas a la calle, concentrada, los dedos moviéndose sobre el suelo como si realmente estuvieran tocando. Gabriel se detuvo donde estaba, sintiendo una emoción enorme subirle por la garganta. Era una de las escenas más tristes y hermosas que había visto. Ahí estaba una niña que amaba tanto la música que dibujaba pianos en el suelo, para poder seguir tocando, para poder mantener viva una pasión que el mundo insistía en arrebatarle. Se acercó despacio, sin hacer ruido. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, vio que Laura estaba tarareando en voz baja. Era la melodía de la esperanza. No la había olvidado, ni una sola nota. Gabriel se sentó a su lado en la banqueta. Laura tardó unos segundos en darse cuenta de que había alguien ahí. Cuando volteó y vio quién era, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y la alegría. Por un momento, pareció que iba a gritar de felicidad, pero entonces su expresión cambió. Se puso seria, casi triste, como si recordara que ese encuentro no debía estar sucediendo. Gabriel no dijo nada al principio, solo miró el piano dibujado en el suelo, las pequeñas piedritas que Laura había puesto al lado para marcar dónde debían estar sus manos. Era ingenioso, era creativo, era desesperado. Le preguntó si todavía se acordaba de las canciones que habían tocado juntos. Laura asintió tímidamente. Gabriel dijo que él también se acordaba de todas, que no podía dejar de pensar en las tardes, en el salón de música, en las risas, en las conversaciones, en la música que creaban juntos. Laura preguntó, con su vocecita, si estaba enojado con ella, si ella había hecho algo malo. Gabriel sintió que se le partía el corazón. Tomó la mano de la niña y le dijo que no, que ella no había hecho nada malo, que el error era de otras personas, de un mundo que insistía en mantener las cosas separadas cuando deberían estar unidas. Él entonces le hizo una promesa. Miró a Laura a los ojos y le prometió que aquello no se había acabado, que encontraría una forma de hacer que las cosas volvieran a ser como antes, que su música, su talento, su pasión no morirían ahí, dibujados con gis en el suelo de una banqueta. Laura preguntó cómo. Gabriel aún no tenía la respuesta, pero sabía que tenía que encontrarla. No podía simplemente dejar que eso pasara. No podía dejar que su madre, con sus valores anticuados y su apego a la jerarquía social, destruyera algo tan puro y hermoso. Mariana apareció en la puerta de la casa unos minutos después, regresando del mercado con bolsas pesadas. Cuando vio a Gabriel, sentado en la banqueta con Laura, casi se le cae todo. Corrió hacia ellos asustada, preguntando qué estaba pasando, si había algún problema. Gabriel se levantó y le pidió calma. Dijo que solo quería hablar, que tenía algo importante que decir. Mariana dudó, pero lo dejó pasar. Laura corrió adentro también, de repente llena de energía de nuevo. Dentro de la casa sencilla pero limpia, Gabriel explicó lo que estaba pensando. Dijo que quería ayudar a Laura a seguir estudiando música,
que quería pagarle clases particulares, un piano eléctrico para que pudiera practicar en casa, todo lo que necesitara. Dijo que lo haría con o sin la aprobación de su familia, que encontraría la forma de tener sus propios recursos. Mariana no sabía qué decir. Una parte de ella quería aceptar de inmediato, porque sabía lo mucho que eso significaría para Laura, pero otra parte tenía miedo. Miedo de crear esperanzas que pudieran ser aplastadas de nuevo, miedo de quedar debiendo algo que nunca podría pagar, miedo de meterse en una situación que no entendía del todo. Gabriel notó su duda. Dijo que entendía su miedo, pero que necesitaba hacer eso, no solo por Laura, sino por él mismo, porque esa niña le había enseñado algo fundamental sobre la música, sobre la pasión, sobre lo que realmente importa en la vida, y no podía simplemente darle la espalda y fingir que nada había pasado. Mariana miró a Laura, que estaba sentada en la orilla del sofá, con los ojos brillantes de esperanza. Miró el piano dibujado con gis todavía visible a través de la ventana. Miró a Gabriel, la sinceridad en su rostro, la determinación, y dijo que sí. Dijo que sí, porque a veces, cuando el destino ofrece una segunda oportunidad, hay que tener el valor de aceptarla. Aún con miedo, aún con incertidumbre, aún sabiendo que el camino por delante sería difícil. Gabriel sonrió. Laura saltó de alegría, y Mariana sintió una esperanza cautelosa florecer en su pecho. Quizá, solo quizá, esta historia aún no había terminado. Quizá la melodía solo estaba haciendo una pausa, preparándose para volver aún más fuerte. Capítulo 4. La sinfonía final. Los meses que siguieron al reencuentro de Gabriel con Laura fueron de una profunda transformación para todos los involucrados. Gabriel no había mentido cuando dijo que encontraría una forma de ayudar, pero la realidad resultó ser mucho más difícil de lo que había imaginado. No era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de independencia, de romper las cadenas doradas que lo ataban a la familia Garza Montemayor. Lo primero que hizo Gabriel fue confrontar a su padre. Hasta entonces, había evitado involucrar a Augusto en las discusiones sobre Laura, centrándose solo en la batalla con Elena. Pero ahora necesitaba ayuda real, y su padre era la única persona en la familia que quizá podría entender. Augusto era un hombre más suave que su esposa, menos preocupado por las apariencias y más enfocado en los negocios familiares. Él y Gabriel nunca habían sido cercanos, pero existía un respeto mutuo entre ellos. Una tarde de noviembre, Gabriel pidió hablar con su padre en su despacho. Augusto estaba revisando contratos cuando su hijo entró, y notó de inmediato por la expresión del joven que aquello era serio. Gabriel no perdió el tiempo. Le contó todo desde el principio, desde el día de la fiesta de cumpleaños hasta el reencuentro en la banqueta. Habló de Laura con una pasión que Augusto no había visto en su hijo en años, quizá nunca. Explicó que quería ayudar a la niña, que sentía que era su deber, que aquello se había vuelto demasiado importante como para ignorarlo. Augusto escuchó en silencio, con los dedos entrelazados sobre el escritorio. Cuando Gabriel terminó, hubo un largo momento de quietud. Entonces, para sorpresa de su hijo, Augusto no explotó. No gritó, no lo llamó un absurdo. Simplemente suspiró, cansado, y dijo que entendía. Dijo que Elena era una mujer difícil, que incluso él a veces se sentía sofocado por las reglas rígidas que ella imponía, pero que, al mismo tiempo, ella lo hacía porque amaba a su familia, porque quería protegerlos de un mundo que veía como una amenaza. Gabriel argumentó que Laura no era una amenaza, que era solo una niña con un talento extraordinario que merecía una oportunidad. Augusto estuvo de acuerdo, pero le advirtió que Elena jamás aceptaría eso fácilmente, que si Gabriel realmente quería ayudar a Laura, tendría que hacerlo de forma independiente, sin usar el nombre o el dinero de la familia directamente. Fue entonces cuando Augusto hizo una propuesta. Dijo que tenía un antiguo fondo de inversión, algo que había creado el abuelo de Gabriel, y que estaba a nombre del propio Gabriel desde que cumplió 18 años. Era un fondo considerable, pero siempre
Había estado administrado por los abogados de la familia, y Gabriel nunca le había prestado atención. Augusto dijo que podría liberar el acceso directo a ese dinero para Gabriel, permitiéndole hacer lo que considerara mejor. Sería su dinero, técnicamente, así que Elena no podría decir nada. Pero había una condición. Gabriel tendría que asumir una responsabilidad real. No podía ser solo un gesto bonito e impulsivo. Si iba a ayudar a Laura, tendría que hacerlo bien, con planeación, con un compromiso a largo plazo. Y más importante, tendría que empezar a prepararse para asumir su lugar en los negocios de la familia. No necesitaba abandonar la música, pero tenía que demostrar que era un hombre adulto capaz de tomar decisiones serias. Gabriel aceptó. Por primera vez en su vida, aceptó las responsabilidades que siempre había rechazado. Empezó a asistir a reuniones de la empresa, a estudiar informes financieros, a entender cómo funcionaba realmente el imperio Garza Montemayor. Era aburrido, era agotador, pero era necesario, y para su sorpresa descubrió que no era completamente incapaz. Tenía la inteligencia para ello, solo que nunca le había importado lo suficiente como para intentarlo. Mientras tanto, usó el dinero del fondo para contratar a una maestra de piano particular para Laura. Encontró a la maestra Beatriz, una mujer de 50 y tantos años que había sido pianista profesional y ahora daba clases en su casa. Beatriz era exigente, pero cariñosa, técnica, pero sensible. Cuando Gabriel llevó a Laura a la primera clase y le explicó la historia de la niña, Beatriz quedó inmediatamente encantada. Dijo que era raro encontrar un verdadero talento natural y que haría todo lo posible por pulirlo sin destruir la esencia que lo hacía especial. Gabriel también compró un piano digital de calidad para la casa de Mariana. No era un piano de cola, pero era infinitamente mejor que el teclado viejo y descompuesto que tenían. Cuando los repartidores instalaron el instrumento en la pequeña sala de la casa, Laura lloró de alegría. Mariana también lloró, pero sus lágrimas eran más complicadas. Gratitud, miedo, esperanza, todo mezclado en una emoción que no sabía cómo nombrar. Gabriel estableció un fondo mensual para cubrir los gastos de Mariana, permitiéndole no tener que aceptar malos trabajos solo para sobrevivir. No era mucho, pero era suficiente para darle dignidad, para darle opciones. Mariana protestó al principio, dijo que no podía aceptar caridad, pero Gabriel insistió en que no era caridad. Era una inversión en el talento de Laura, en su futuro, y en la música que aún le traería al mundo. Las clases con la maestra Beatriz comenzaron 3 veces por semana. Laura absorbía todo como una esponja. Aprendía teoría musical, técnica, historia de la música. Pero Beatriz tenía la sabiduría suficiente para no sofocar la creatividad natural de la niña. Alternaba ejercicios técnicos con momentos de improvisación libre, enseñaba piezas clásicas, pero también animaba a Laura a componer sus propias melodías. Gabriel todavía la visitaba a veces, pero ahora tenía que ser más discreto. Elena había dejado claro que podía hacer lo que quisiera con su propio dinero, pero no quería que esa situación se discutiera abiertamente en la sociedad. Era una especie de acuerdo silencioso. Gabriel podía ayudar a Laura siempre y cuando mantuviera cierta distancia, al menos públicamente. Pero Gabriel tenía otros planes que comenzaron a tomar forma cuando llegó diciembre, y con él la época de las fiestas de fin de año. La familia Garza Montemayor siempre organizaba un gran evento de Año Nuevo en la mansión. Era una tradición, algo que sucedía desde hacía generaciones. Invitaban a la flor y nata de la sociedad de la Ciudad de México, políticos, empresarios, artistas famosos. Era una noche de ostentación, de ver y ser visto, de mantener conexiones importantes. Y este año no sería diferente. O al menos, eso era lo que pensaba Elena. Gabriel pasó semanas planeando. Habló con Laura sobre su idea, y la niña se emocionó y se aterrorizó al mismo tiempo. Sería arriesgado, sería audaz, podría salir muy mal, pero también podría ser perfecto. Gabriel solo necesitaba el valor para ejecutarlo. El valor llegó en una conversación con la maestra Beatriz. Había visitado
a Laura durante una clase y se había quedado observando mientras ella tocaba una de las piezas que habían compuesto juntos meses atrás. La maestra comentó, casi casualmente, que Laura tenía el tipo de talento que aparece una vez por generación, que sería un crimen dejar que se desperdiciara, que se escondiera, que se mantuviera en secreto como si fuera algo vergonzoso. Gabriel estuvo de acuerdo y decidió que era hora de dejar de esconderse. 3 días antes del Año Nuevo, Gabriel fue al cuarto de su madre. Elena se estaba preparando para salir, eligiendo joyas para una cena de beneficencia. Cuando vio entrar a su hijo, su rostro se endureció. Apenas habían hablado en los últimos meses, manteniendo una relación fría y distante. Gabriel dijo que quería hacer una presentación musical en la fiesta de Año Nuevo. Elena respondió que sí, que ya estaba planeado, que él tocaría el piano como siempre. Pero Gabriel negó con la cabeza. Dijo que no sería solo él, que quería invitar a alguien a tocar con él. Elena ya lo sabía. Por la forma en que hablaba su hijo, por la determinación en su voz, ya lo sabía. Preguntó con voz gélida si se refería a esa niña. Gabriel lo confirmó. Dijo que Laura se había convertido en una pianista excepcional en los últimos meses, que había estudiado con una de las mejores maestras de la ciudad, que tenía algo especial que la gente necesitaba ver. Elena dijo que no. Dijo que era completamente inapropiado, que los invitados a la fiesta no estaban ahí para ver un acto de caridad, que eso mancharía la reputación de la familia. Gabriel mantuvo la calma. Dijo que no estaba pidiendo permiso, solo estaba informando, que lo haría de todos modos con o sin su aprobación, y que si ella quería evitar una escena bochornosa, era mejor que aceptara con elegancia. Fue la primera vez que Gabriel le habló a su madre de esa manera, firme, decidido, sin miedo. Elena se quedó en silencio por un largo momento, evaluando a su hijo con esos ojos calculadores. Luego dijo que estaba cometiendo un error, que habría consecuencias, pero que no lo detendría, que era su fiesta también, después de todo. Gabriel salió del cuarto sabiendo que había ganado esa batalla, pero también sabiendo que la guerra aún no había terminado. La noche de Año Nuevo llegó fría y despejada. El cielo de la Ciudad de México estaba limpio, lleno de estrellas, algo raro para la ciudad. La mansión de los Garza Montemayor estaba transformada. Luces parpadeantes por todas partes, una decoración elegante en blanco y dorado, mesas repletas con las mejores comidas y bebidas. Los invitados comenzaron a llegar a las 8 de la noche, todos vestidos con sus mejores galas, todos con esa elegancia ensayada característica de la alta sociedad. Mariana y Laura llegaron a las 9, por la entrada lateral como Gabriel había acordado. Mariana estaba nerviosísima, con un vestido sencillo pero bonito que Gabriel había insistido en pagarle. Laura llevaba un vestido azul claro, el cabello recogido con un listón de satén, los ojos brillantes de ansiedad y emoción. Gabriel las recibió personalmente y las llevó a una sala en el fondo donde podían esperar hasta el momento adecuado. Le dijo a Laura que se calmara, que confiara en sí misma, que tocara con el corazón como siempre lo hacía. Laura asintió, pero Mariana vio que las manos de su hija temblaban. A las 11, Gabriel subió al pequeño escenario que habían montado en el salón principal. El mismo salón donde Laura había tocado por primera vez meses atrás, cuando todo había comenzado. Los invitados se voltearon para prestar atención, esperando la actuación anual del hijo de los Garza Montemayor. Elena estaba sentada en primera fila junto a Augusto, con una expresión neutra en el rostro que no revelaba nada. Gabriel tomó el micrófono y agradeció a todos por estar ahí. Dijo que esa noche era especial, que había algo diferente preparado, que en los últimos meses había aprendido algo importante sobre la música, sobre la pasión, sobre lo que realmente importa, y que le gustaría compartirlo con todos. Entonces invitó a Laura al escenario. Hubo un murmullo colectivo cuando la niña apareció. Muchos todavía la recordaban de la fiesta de cumpleaños, la niña pobre que se había atrevido a tocar el piano, pero ahora se veía diferente, más grande, más segura, vestida apropiadamente.
y había algo en sus ojos que captaba la atención, algo que prometía magia. Laura se sentó al piano junto a Gabriel. Él la miró y sonrió, tratando de transmitirle calma. Entonces empezaron a tocar. Era la melodía de la esperanza, la canción que habían creado juntos, pero ahora transformada. Laura había trabajado en ella con la maestra Beatriz, le había añadido complejidades, había refinado las transiciones, pero la esencia permanecía, la emoción pura, la verdad desnuda, el corazón expuesto en cada nota. El salón quedó en absoluto silencio. No era solo técnicamente impresionante, aunque lo era. No era solo bonito, aunque lo era. Era conmovedor de una forma que trascendía la música. Trataba sobre la superación, sobre la amistad, sobre romper barreras y encontrar conexión humana donde la sociedad decía que no debía existir. Cuando la música terminó, el silencio persistió por unos segundos. Entonces alguien empezó a aplaudir, luego otro y otro. Pronto, el salón entero estaba de pie, aplaudiendo con un entusiasmo genuino. Algunas personas incluso tenían lágrimas en los ojos. Gabriel miró a Laura, que tenía una sonrisa enorme en el rostro. Miró a Mariana, que estaba al fondo del salón llorando abiertamente. Y entonces miró a Elena. Su madre estaba sentada sin aplaudir, pero tampoco con la expresión dura de desaprobación que él esperaba. Había algo diferente ahí, una suavidad que no había visto en años, quizá nunca. Elena miraba a Laura con una expresión que era casi de admiración, de respeto. Después de la presentación, varios invitados se acercaron a Gabriel y a Laura. Querían saber más sobre la niña, sobre su historia, sobre dónde había aprendido a tocar así. Gabriel contó, con orgullo, sobre el talento natural de Laura, sobre su maestro informal que había sido su padre, sobre las clases que estaba tomando ahora. La presentó no como un acto de caridad, sino como una artista, una verdadera pianista con un futuro brillante. Uno de los invitados era un conocido productor musical, alguien que trabajaba con jóvenes talentos. Le dio su tarjeta a Mariana. Le dijo que le gustaría hablar sobre las posibilidades para Laura, sobre grabaciones, sobre presentaciones. Mariana apenas podía creerlo. Tomó la tarjeta con manos temblorosas, agradeciendo repetidamente. Llegó la medianoche y todos salieron al jardín para ver los fuegos artificiales. La Ciudad de México entera explotaba en luz y color, celebrando el Año Nuevo. Gabriel se quedó junto a Laura, que miraba al cielo con admiración infantil. Se agachó y le dijo que estaba orgulloso de ella, que había estado increíble. Laura lo abrazó con fuerza, agradeciéndole por todo, por no haberse rendido, por haber creído en ella. Mariana estaba un poco alejada observando la escena. Pensaba en cómo todo había cambiado. Hacía un año estaba desesperada, sola, sin saber cómo sobreviviría. Y ahora por una fiesta, por un piano, por un encuentro improbable, todo era diferente. No era perfecto, los problemas no habían desaparecido mágicamente, pero había esperanza, y la esperanza era todo lo que necesitaba. Después de la medianoche, cuando la mayoría de los invitados ya se había ido, Elena buscó a Gabriel. Él estaba ayudando a organizar las cosas, todavía acompañado de Laura y Mariana. Cuando vio a su madre acercarse, Gabriel se tensó, preparándose para una discusión. Pero Elena no vino a pelear. Se detuvo frente a Laura y la observó por un largo momento. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Se inclinó ligeramente, quedando a la altura de la niña, y le dijo que la presentación había sido hermosa, que Laura tenía un don verdadero, y que quizá, solo quizá, ella había juzgado mal la situación. No fue una disculpa completa. Elena no era el tipo de mujer que se disculpaba fácilmente, pero era lo máximo que podía ofrecer, y todos entendieron lo que significaba. Era una aceptación, una apertura, un primer paso hacia la reconciliación. Gabriel abrazó a su madre por primera vez en meses. Elena se quedó rígida al principio, luego se relajó permitiéndose ese momento de vulnerabilidad. Los meses siguientes fueron de consolidación. Laura continuó con sus clases cada vez más avanzadas. El productor musical que había conocido en la fiesta la invitó a grabar algunas canciones,
un proyecto experimental con jóvenes talentos. Mariana consiguió un trabajo estable en una escuela, trabajando en la secretaría, con horarios fijos y un sueldo decente. La vida todavía tenía sus desafíos, pero ahora eran desafíos manejables. Gabriel asumió un papel más activo en los negocios de la familia, demostrando ser competente y dedicado. Pero nunca abandonó la música. Siguió tocando, siguió visitando a Laura, siguió siendo ese puente entre dos mundos que aprendió a no avergonzarse de habitar. ¿Y Laura? Laura floreció. Creció no solo como pianista, sino como persona. El dolor por la pérdida de su padre nunca desapareció por completo, pero aprendió a transformarlo en música, en arte, en algo hermoso. Cada nota que tocaba era un homenaje a Roberto, una forma de mantenerlo vivo a través del único lenguaje que él verdaderamente dominaba. Años después, cuando Laura ya era una adolescente y comenzaba a ser reconocida en el medio musical, un periodista le preguntó cuál había sido el momento más importante de su carrera. No dudó. Dijo que fue esa primera vez cuando tenía solo 5 años, cuando se subió a un piano en una fiesta a la que no pertenecía y decidió tocar de todos modos, porque fue ahí donde aprendió la lección más importante de todas, que la música no conoce fronteras, no respeta clases sociales, no le importan las reglas de etiqueta. La música es sobre la verdad, sobre el valor, sobre permitirse sentir, y que las amistades más importantes, las que realmente cambian nuestras vidas, son aquellas que nacen donde menos lo esperamos. Entre teclas de marfil y notas musicales, entre mundos diferentes unidos por un lenguaje que todos entienden, aunque no hablen ni una sola palabra. El piano ya no era solo un instrumento, se había convertido en el símbolo de todo aquello, de valor, de esperanza, de un amor que trasciende barreras, y en el centro de todo una niña que tocaba no solo notas, sino corazones.